tal, jóvenes? Para mí es un gusto poder saludarlos nuevamente, en esta ocasión para iniciar las clases del tercer bloque. Mi nombre es Ronald Guzmán, imparto el curso de biología. Iniciamos con esta clase del tercer bloque en el Instituto de Ciencia, Aprendizaje y Tecnología ICAT. Para iniciar las clases del tercer semestre vamos a comenzar hablando un poquito acerca de lo que es metabolismo celular. Metabolismo celular no es más que un conjunto de reacciones químicas a través de las cuales el organismo intercambia materia y energía con el medio. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de las reacciones químicas que se dan en el metabolismo de la célula, se va a poder ya sea producir energía o se va a gastar energía para poder realizar algún tipo de acción. Los sistemas vivos convierten la energía de una forma en otra a medida que cumplen funciones esenciales de mantenimiento, crecimiento y reproducción. O sea, esto se da a lo largo de la vida, ¿verdad? En estas conversiones energéticas, como en todas las demás, parte de la energía útil se pierde en el ambiente en cada paso. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nosotros realicemos alguna actividad y esta actividad se lleve a cabo microscópicamente por nuestras células, vamos a perder cierto grado de energía. Y una de las formas de perder esta energía es, por ejemplo, a través de lo que es el calor, ¿sí? Pero para poder hablar de metabolismo celular, que son todas las reacciones del cuerpo, tenemos que ver que hay organismos en la naturaleza que pueden producir su propio alimento. Y este alimento los va a llevar a generar energía. Y hay otros que no pueden producir su alimento y dependen de otros para poder producir energía. Está el caso de los autótrofos, que son los seres que sintetizan su propio alimento, y la mayoría de los autótrofos usan la energía del sol para sintetizar su alimento. Entonces, por ejemplo, vemos acá la imagen. Tenemos este árbol, este actúa de forma autótrofa. ¿Por qué? Porque obtiene su energía o produce su alimento y el alimento produce energía a través de los rayos provenientes del sol, a través de lo que es la fotosíntesis. Pero también tenemos otros seres que no pueden sintetizar su propio alimento. Estos seres se conocen como heterótrofos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que son los heterótrofos, que pueden ser herbívoros, carnívoros, omnívoros y saprofíticos. Los animales y los hongos son ejemplos de organismos heterótrofos, porque dependen de los autótrofos o de otros heterótrofos para su alimentación. En el caso, por ejemplo, de los herbívoros, son heterótrofos, pero dependen de los autótrofos porque comen plantas. Y en el caso de los carnívoros, por ejemplo, son heterótrofos, pero dependen de otros heterótrofos. Por ejemplo, en este caso, podemos ver estos dos, que es un lobo y un tigre, que dependen de otros animales más pequeños, como el conejo, para poder obtener alimentación. Entonces se le conoce como heterótrofos. Una vez que el alimento es sintetizado o ingerido por un ser vivo, la mayor parte se degrada para producir energía que necesitan las células. Esto a través de lo que es el sistema gastrointestinal. Esta energía puede consumirse o liberarse a través de reacciones conocidas como anabolismo o catabolismo. El anabolismo, en ella se fabrican moléculas complejas a partir de moléculas más sencillas. Esta síntesis o producción requieren energía y será aportada por el ATP. En la primera unidad, en la segunda unidad mencionábamos la importancia del ATP y ahora vemos dónde es que se utiliza. Por ejemplo, en el anabolismo van a haber moléculas pequeñas, ¿sí? Y dispersas. Cuando estas moléculas pequeñas dispersas se unen a lo que es la energía, ¿sí? Van a formar moléculas más grandes. Esta energía va a permitir que todas estas moléculas pequeñas se junten y formar moléculas más grandes.
Las moléculas sintetizadas pasan a formar parte de los componentes celulares, pueden ser estructurales o son almacenadas para su posterior utilización como fuente de energía, en el caso, por ejemplo, de las grasas. Pero también tenemos su contraparte que es el catabolismo. En ellas las moléculas complejas, por ejemplo los azúcares, ácidos grasos o proteínas, que proceden del medio externo o reservas internas, o sea, a través de los alimentos o de la acumulación de las grasas en el organismo, estas son degradadas a moléculas sencillas o más pequeñas, como ácido láctico, amoníaco, dióxido de carbono y agua. Entonces, por ejemplo, vemos el catabolismo. ¿Qué es lo que pasa en el catabolismo? Lo contrario al anabolismo. En el catabolismo lo que tenemos son moléculas grandes o macromoléculas y estas se convierten o se disuelven a moléculas más pequeñas y la energía es liberada. En lugar de consumir energía, la energía es liberada. Esta energía va a ser utilizada para algún otro tipo de reacción, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, va a ser utilizada para más reacciones anabólicas, podría ser, o simplemente para almacenarse en el cuerpo cuando el mismo cuerpo lo necesite. Entonces, en el catabolismo, esta degradación va acompañada de una liberación de energía, ¿sí? No va a haber consumo, sino liberación de energía que se almacena en forma de ATP. El control de las reacciones celulares. Una reacción endergónica es una reacción química que necesita o utiliza energía. En las plantas se necesita energía de la luz para producir su propio alimento. Entonces, la reacción endergónica va a estar completamente ligada a lo que es el anabolismo, porque en el anabolismo vamos a necesitar energía para poder unir moléculas pequeñas y convertirlas en unas moléculas más grandes. Entonces, al utilizar esta energía se convierte en una reacción endergónica. Una reacción que libera energía se conoce como una reacción exergónica. En este caso vamos a asociar la reacción exergónica a lo que es el catabolismo, porque en el catabolismo vimos que se convertía una partícula más grande a otras más pequeñas y libera energía. La energía se libera para formar calor. Las células, las reacciones exergónicas, perdón, en las células las reacciones exergónicas suplen la energía para llevar a cabo actividades de la célula. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo podemos ver nosotros que hay reacciones exergónicas? En el caso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, se llevan a cabo muchas reacciones exergónicas y estas van a liberar energía. Y la energía que se va a liberar va a ser en forma de calor. Por eso es que nosotros cuando hacemos ejercicio tendemos a sudar. ¿Por qué? Porque al momento de hacer ejercicio se libera calor y el mecanismo compensador sería empezar a producir líquido en la piel para poder enfriar al cuerpo. Por eso es que nosotros sudamos cuando hay mucho calor. Pero ¿quiénes son los que llevan a cabo todo este control a nivel celular? Pues son las famosas enzimas. Las enzimas son un tipo de proteína. En la primera unidad mencionábamos que las proteínas podían ser hormonas, enzimas, proteínas estructurales, etc. Y hoy vamos a aprender la función de las enzimas. La célula posee compuestos químicos que controlan las reacciones que ocurren en su interior. La sustancia que controla la velocidad a la que ocurre una reacción química sin que la célula sufra daño alguno ni se destruya se conoce como un catalizador. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores en las células y hacen posible las reacciones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una persona se pincha el dedo con una aguja, la persona retira inmediatamente el dedo de lo que lo está dañando. Estas funciones no se hacen pensando, o sea, usted no se queda pensando si le duele o no, usted retira la mano inmediatamente. Si nosotros no tuviéramos estos catalizadores o enzimas, nosotros nos quedaríamos ahí y nos seguiría lastimando y no lo retiraríamos. Pero las enzimas son esos catalizadores que hacen que uno reaccione de manera rápida, sin que nuestras células sufran más daño. ¿Por qué? Porque ellas controlan la velocidad a la que ocurre la reacción química, que en este caso es la de retirada
del lugar donde se está provocando el dolor. Una enzima actúa sobre una sustancia específica llamada sustrato. Recibe su nombre del sustrato sobre el cual actúa. Una parte del nombre del sustrato se le añade el sufijo asa. Por ejemplo, para los sustratos como la maltosa, urea o lactosa, las enzimas correspondientes serán maltasa para la maltosa, ureasa para la urea y lactasa para la lactosa. Entonces, vemos que el nombre que se le va a dar al sustrato se le va a poner el sufijo asa y va a depender a nivel de donde actúe. Por ejemplo, a nivel de la maltosa, el sustrato sería maltasa, ¿sí? Dependiendo de donde actúe, podría ser urea y el sustrato sería ureasa, ¿sí? Por ejemplo, lactasa para la lactosa. Aquí vamos a entenderlo un poquito mejor. La enzima se une al sustrato para formar un complejo enzima-sustrato o ES, de tal manera que la enzima y el sustrato se ajustan perfectamente. El lugar donde la enzima recibe el sustrato se le conoce como el sitio activo. Entonces, mucha atención a esta imagen porque aquí es donde vamos a explicar cómo es que funcionan las enzimas. Tenemos acá a lo que es el sustrato, ¿sí? Tenemos la enzima, que es la de color naranja, y el sitio activo va a ser exactamente este patrón de unión que va a traer, ¿sí?, la enzima y que va a hacer que el sustrato se acople exactamente bien. Entonces, tenemos el sustrato, ¿sí? Tenemos la enzima y a la hora de que estos dos se unan van a formar lo que es el complejo enzima-sustrato o ES, ¿sí? Si nosotros vamos a llevar a cabo una reacción de catabolismo, o sea, de partir una molécula grande en dos moléculas pequeñas, en este caso, sí, lo que vamos a hacer va a ser dividir ese sustrato. Por ejemplo, aquí tenemos a la enzima, se dieron cuenta que un sustrato ingresó completo, aquí no va dividido, ¿sí? Completo. La enzima se encarga de separarlo y forma dos productos o dos moléculas más pequeñas. Entonces, esta sería una reacción de catabolismo porque estamos rompiendo una molécula grande y formando dos moléculas pequeñas. Recuérdenlo, sustrato, enzima y sitio activo, que es el lugar de unión. Eso es en una reacción de catabolismo. En una reacción de anabolismo pasa exactamente lo contrario. Vemos, hay dos sustratos, por ejemplo, en este caso tenemos el mismo sitio activo, ¿sí?, que se acopla al patrón del sustrato. Y la enzima, en este caso la enzima va a estar abierta, ¿verdad? Cuando ocurre el complejo enzima-sustrato, ¿sí?, la enzima se cierra, ¿sí? Se cierra y al cerrarse la enzima hace que estos dos se unan, ¿sí? Pero para esto va a necesitar energía, entonces es una reacción de anabolismo. Al final se dieron cuenta, ingresan dos sustratos, se unen en la enzima y se libera un solo producto. A esas reacciones se le conocen como reacciones de anabolismo o formadora de moléculas. Pero ¿qué factores afectan el funcionamiento de la actividad de la enzima? Bueno, los factores que afectan la actividad de una enzima son los factores que afectan a una proteína, porque las enzimas son proteínas. También los mencionamos con anterioridad, tenemos la temperatura, el pH, la concentración del sustrato en este caso. La desnaturalización, o sea, la pérdida de forma de las proteínas, se realiza por la exposición a altas temperaturas. Estas rompen algunos enlaces. Esto hace que las enzimas disminuyan o pierdan su actividad, ¿sí?
Por ejemplo, la temperatura, el pH, la concentración del sustrato va a provocar desnaturalización. Si hay desnaturalización, ya las enzimas pierden su función, ya no van a poder ya sea romper moléculas o formar moléculas. Las fuentes de energía para la célula. La principal fuente de energía para los seres vivos es la glucosa. ¿La glucosa de dónde la obtenemos? De lo que son los carbohidratos. Las células usan esta energía para hacer trabajos como alar, por ejemplo, en el caso de las células musculares que nos permiten los movimientos, transmitir impulsos en las células nerviosas, transportar nutrientes en las células de la raíz vegetal y sintetizar proteínas y otros compuestos necesarios para la célula. Ya vimos que se llevan a cabo en los ribosomas o en el retículo endoplasmático rugoso. Cuando las células degradan la glucosa se libera energía, entonces es una reacción de catabolismo. Esta liberación se realiza en una serie de pasos controlados por enzimas, ¿sí? La mayor parte de la energía que se libera se almacena en otro compuesto químico, o sea, el trifosfato de adenosina o ATP, es la energía liberada. En resumen, las células intercambian continuamente materia y energía con su entorno. La materia y la energía intercambiadas son transformadas en su interior con el objeto de crear y mantener estructuras celulares, proporcionando la energía necesaria para sus actividades vitales. El conjunto de intercambios y transformaciones que tienen lugar en el interior de la célula debidos a procesos químicos catalizados por enzimas constituyen el metabolismo, ¿sí? En resumen, esto es el metabolismo. Es un conjunto de intercambios y transformaciones que tienen lugar en el interior de la célula y estos debidos a procesos químicos catalizados por enzimas que constituyen el metabolismo. Entonces, aquí tenemos los objetivos del metabolismo. También ya para finalizar, los objetivos del metabolismo va a ser obtener energía utilizable por la célula, energía química a partir de energía solar o de la degradación de nutrientes ricos en glucosa. Otro objetivo es fabricar los componentes celulares, polimerizar precursores monoméricos a proteínas, lípidos y polisacáridos. También transformar moléculas de nutrientes en moléculas simples que podrían ser utilizadas como precursiones de polímeros. Fabricar y degradar moléculas con funciones especiales como las hormonas y los neurotransmisores. Para finalizar, vamos a dejar la tarea de esta semana. La tarea va a ser realizar un resumen de todas las nuevas palabras mencionadas en la clase. Por ejemplo, endergónico, sustrato, sitio activo, etc. Todas las palabras que encontremos que sean nuevas para nosotros, cada una de ellas con su definición donde explique en qué consiste cada una de ellas. La entrega de esta tarea va a ser el día sábado 20 de junio, que va a ser el día en que demos la siguiente clase y va a tener un valor de 14 puntos. Entonces, por favor, los motivo y los animo para que puedan hacer bien su tarea porque son 14 puntos. La van a hacer en su cuaderno, le van a tomar foto y me la van a enviar a mí. Por favor, los motivo a que hagan bien sus tareas porque ahorita en la segunda unidad hubieron varios estudiantes que no entregaron bien sus tareas y luego tuve problemas con ellos a la hora de colocarles sus notas. Entonces, por favor, hagan bien sus tareas. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan sobre la clase pueden escribirme y no olviden al finalizar el video, por favor, escribir su nombre debajo. Muchas gracias.